Dios le bendiga. Aquí estamos una vez más. Vamos a leer aquí Mateo capítulo 22, versículo 23. Y estaba hablando con un grupo de hermanos hace unos minutos atrás acerca de, esto está como medio oscuro aquí, voy a tener que ponerle una luz. Estaba hablando hace unos minutos atrás acerca de la resurrección. Y este es un tema largo de la resurrección. Y es un tema que tiene diferentes partes. Cuando estamos hablando de la resurrección, perdona, Dios le bendiga, me llamo Gianni. Estamos aquí, como decía mi papá, considerando una porción de la palabra, porque cuando uno dice que vamos a hacer un estudio bíblico, tú sabes, no, un estudio bíblico eso coge semanas y meses para uno estudiar un cierto tema. Por ejemplo, aquí estamos en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 23. Aquí tenemos la pregunta sobre la resurrección. Cuando estamos hablando de resurrección, David en los Salmos, entonces como digo, si fuéramos a hacer un estudio bíblico, hubiéramos estado leyendo cada uno de esos textos que hablan acerca de qué era la resurrección en el Viejo Testamento o cuál era el entendimiento de la resurrección o cuál era la esperanza o la expectativa o cuál era la esperanza o la expectativa de una resurrección en el Viejo Testamento. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento mucha enseñanza de la resurrección y hay muchos versículos, muchos capítulos, pero solamente para entender de lo que estamos hablando en esta media hora, el Viejo Testamento habían resurrecciones, ¿verdad? Y otra vez podemos ver con Elías y podemos ver en otros casos de resurrección y otra vez repitiendo, no estamos haciendo un estudio bíblico en esa forma porque pudiéramos ir versículo por versículo y leer cada pasaje y muy rápidamente, una media hora se va rápido, pero solamente para mencionarlo, ¿verdad? Caso de Elías y el niño, vio un niño y él se acostó sobre el niño, ¿verdad? Y el niño regresó el espíritu dentro de él y hubo una resurrección. David en los Salmos tenía una expectativa, una esperanza y él declaraba que Dios no le iba a dejar en el Sheol, en el infierno, ¿verdad? Jesús en el Nuevo Testamento, Lázaro, ¿verdad? Y esa resurrección de Lázaro. Pero en todas estas resurrecciones, y Job tenía esperanza de la resurrección, Abraham tenía la expectativa que iba a estar en el reino de Dios un día. Él sabía que estaba envejeciendo y todo, que iba a morir, pero tenía la expectativa y la Biblia menciona que él estaba buscando una ciudad no hecha con manos humanas, ¿verdad? Una construcción de Dios. Él tenía esa expectativa. Había muchas diferentes expectativas. David y Job, Abraham, muchas diferentes personas tenían la esperanza que iba a haber una resurrección. No entendían exactamente cómo iba a funcionar eso. Repitiendo, Jesús con Lázaro. Pero todas estas personas al final murieron de nuevo. El niño fue resucitado, Eliseo murió, Lázaro murió de nuevo. Fue resucitado, pero después murió de nuevo, ¿verdad? Y todas estas personas, David, que tenía la esperanza que Dios no le iba a dejar en el Sheol y todas estas cosas, y muchos textos en los Salmos que habla de esto, la esperanza de Job, la esperanza de Abraham, la esperanza de Jacob. Jacob le dijo a Josué que le hiciera la promesa, ¿verdad? A su hijo, que no dejara su cuerpo ahí, sino que lo enterrara con sus padres. Él tenía la esperanza
que esa era la tierra prometida, de acuerdo a la promesa de Dios, y que un día iba a resucitar. Había muchas diferentes esperanzas y estaban expresadas en diferentes formas. La resurrección que estamos mirando, o que Jesús nos llevó a otro nivel de expectativa, ¿verdad? Para entender, es una resurrección de los santos a través de todas las edades, de Adán en adelante. Los grandes evangelistas, los grandes misioneros, las personas que tú y yo no conocemos, diferentes países. Conocemos a alguna gente, Gigi Ávila, y conocemos a uno que recién murió, Charles Stanley, y conocemos a 2 o 3 por ahí. Hay miles de personas a través de todas las edades. Algunos famosos, algunos no famosos, algunos que se han escrito libros, algunos que han estado en la televisión, en radio, libros, y hay otros que no conocemos. Siervos de Dios a través de todas las edades. Y Jesús nos hizo la promesa que en el día de la resurrección, todos los santos a través de todas las edades eran de resucitar. Pero esta resurrección es diferente, porque esta resurrección no es como la de Lázaro, como el niño en caso de Elías, como esto, como lo otro. Esta resurrección no es para morir otra vez, sino para vivir para siempre. Y para poder vivir para siempre, entonces eso entra en lo que la Biblia habla acerca de la nueva creación. Y la Biblia menciona de una nueva creación que nosotros somos, dice que somos una nueva creación, y esa nueva creación comienza por dentro. Es una combinación de cosas que entran entre la resurrección, la nueva creación, el reino de Dios, ¿verdad? Porque el establecimiento del reino de Dios, ¿verdad? Vino con Jesús. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Juan el Bautista estaba predicando acerca del reino de Dios. Pero Jesús es el reino de Dios en cápsula, en cápsula. Jesús es el reino de Dios. No hay nada más importante, no hay nada más. Y Jesús vino estableciendo los principios de ese gran reino de Dios. Entonces, en esa nueva creación que la Biblia habla, mezclada con el reino de Dios, el reino de Dios está dentro de uno. Jesús dijo que el reino de Dios está en vosotros, ¿verdad? Ese reino de Dios viene a través de la palabra de Dios. Cuando uno escucha la palabra de Dios y la recibe, esa palabra son los principios, las doctrinas, las enseñanzas del reino de Dios. Cada reino tiene enseñanzas. Cada reino está establecido diferente. Por ejemplo, aquí nosotros estamos en un país supuestamente ha cambiado tanto, my God, demócrata, ¿verdad? Liberal, que uno puede votar y hay leyes y hay esto y hay otro. Mentira, ya eso ya se fue hace tiempo. Hay otros países que tienen su reino establecido sobre dictadores. ¿Verdad? Cuba está gobernado en esa forma. Países comunistas es el reino de ellos, esa es su filosofía, cómo ellos van a manejar la gente y los pueblos, ¿verdad? El Maduro es en Venezuela, su gobierno, su reino, su gobierno aquí en Venezuela, ¿verdad? Es tener el ejército con él para controlar a la gente y quedarse en poder. Países comunistas como Rusia, ese hombre nadie lo va a sacar de ahí. Ha habido 1 o 2 que se ha atrevido a tratar y hacer el intento de correr contra él y lo encuentran muerto por acá. So, esto es un asunto que
cuando estamos hablando de la resurrección, tiene que ver con la nueva creación, tiene que ver con el reino de Dios, porque todas estas cosas están combinadas. Entonces el reino de Dios está dentro de nosotros, con la persona que ha aceptado a Jesucristo, cree en su palabra. Entonces esa palabra, uno está constantemente entendiendo qué es lo que piensa Dios, cómo es el reino de Dios. Jesús tenía dos discípulos, los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y en una ocasión, parece que la gente no quería escuchar el mensaje de Dios. Y estaban un poco rebeldes con el mensaje de Dios. Y dijeron, le preguntaron a Jesús, mandamos un rayo del cielo. Mandamos un rayo de allá arriba para consumir a esta gente. Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos están pensando en cosas fantásticas como el Viejo Testamento, ¿verdad? Eliseo, Elías, milagros grandes, castigando a la gente y cosas. Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Eso es parte del reino de Dios. Y estamos hablando de la resurrección, pero en la resurrección, ¿quién va a resucitar? Todo aquello que están dentro del reino de Dios. Y lo que van a resucitar una nueva creación. Pero repitiendo, esa nueva creación ya está en nosotros. En otras palabras, parte de eso es aceptar el reino de Dios, su palabra, los conceptos, la filosofía, algunos dicen filosofía, entendimiento, doctrina, enseñanza de ese reino de Dios, que nosotros típicamente no usamos esas palabras, pero es parte del gobierno de Dios, como repitiendo, gobierno de cualquier parte del mundo, como cuál es la doctrina o la enseñanza de ese mundo, cómo se va a conducir la cosa. Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Nosotros no somos, lo que Jesús le está diciendo, nosotros no somos en el reino de Dios gente que estamos para matar gente si no quieren ser obedientes. Nosotros somos en este reino de Dios, hay paciencia, hay misericordia, ¿verdad? Hay misericordia, seguimos orando, seguimos tratando de hablarle a la persona. Hay esperanza que vayan a escuchar la palabra de Dios un día, que tengan la oportunidad de ser salvos. Okay. So eso es lo que se está hablando. Pero yo digo estas cosas porque la resurrección está mezclada con todas estas cosas del reino de Dios, la nueva creación. En esta resurrección, diferente al Viejo Testamento, pero desde el Viejo Testamento había esperanza de vivir para siempre. Otra vez, esto no es un estudio. Si fuera un estudio, fuéramos a buscar cada pasaje uno por uno para leerlo, pero lo estoy tirando así y uno mismo puede leer en el libro de Reyes y la historia de Eliseo y Elías y y el otro y David en los Salmos, y uno mismo puede buscar o puede buscar en el contenido de la Biblia si está interesado en buscarlo. En la parte de atrás tú puedes buscar resurrección o resurrecciones y uno va a ver diferentes ejemplos en el Viejo Testamento, el Nuevo. Pero entonces Jesús viene trayendo una resurrección que es diferente a la del Viejo Testamento y hasta la de Lázaro que resucitó. Está hablando algo en el futuro, pero a la misma vez es ahora. Cuando la persona que es una nueva creación que comienza adentro, porque recibió las palabras de Dios, la palabra del reino, los conceptos del reino, ¿verdad? Otra vez repitiendo, ustedes no saben de qué espíritu son. La mamá de esos mismos muchachos quería que Jesús pusiera uno de sus hijos a la izquierda y el otro a la derecha, porque estos son buenos muchachos. Está pensando en términos de un reino aquí en la tierra, que actualmente va a ser un reino en la tierra. So, ella no estaba equivocada, porque el Viejo Testamento hablaba acerca de un reino aquí en la tierra. Pero hay un cierto gobierno en la cosa de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, hablando acerca de ese reino,
porque el reino, nueva creación, resurrección, todo eso está combinado. Y los discípulos estaban hablando uno entre el otro y algunos decían, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a recibir si hemos dejado casa, madre, padre, hemos dejado todo? Jesús les dijo, ustedes van a recibir en esta vida 100 veces más, y en la vida por venir, vida eterna. ¿Tú entiendes? Se le está explicando, pero Jesús también le deja saber que el más importante en el reino de Dios, o el que tenga la posición más alta, ¿verdad?, va a ser el más bajito. No el que se está sentando adelante, no el que está empujando al otro para verse mejor él, pero sino el que le sirve a los otros. Y Jesús le dio ese ejemplo en esa Santa Cena, en esa última Santa Cena, en el aposento. Y Jesús le explicó a sus discípulos, si yo, siendo su maestro, yo, siendo el maestro de ustedes, y me inclino a limpiarle los pies a ustedes, que era el trabajo del el sirviente más bajito, un trabajo débil por allá abajo, del sirviente más flojo. Veía que ese sirviente no tenía mucha mente, mucha capacidad para hacer mucho talento, para hacer diferentes cosas. Lo ponía a hacer esos clases de trabajos que se venía cualquier familiar o cualquier persona de afuera con toda esa arena en los pies y el pie achicharrado ahí con el calor, y le limpiaba los pies, le pusía su aceite o su crema. Tú sabes, hacía esos trabajos. Jesús le está explicando a sus discípulos, si yo, siendo su maestro, me inclino a limpiarle los pies a ustedes, y así es el reino de Dios. Este reino no es como el reino de los fariseos, los saduceos, que todos están luchando a ver quién tiene 2 doctorados y 3 doctorados y quién esto. No, en este reino Jesús le está explicando, ¿verdad? El que le sirve a los otros es el más grande aquí. Ustedes saben que esa no es la idea en este mundo. En este mundo es seguir buscando y hacer lo que uno tiene que hacer para buscar la posición más alta, y si tiene que tirar un chisme del otro para que lo vean de mala y lo saquen de ahí para uno ser el próximo adelante, uno se pone adelante. Así, este mundo es así, pero en el reino de Dios no es así. Entonces, en la resurrección, de la resurrección que estamos hablando, Jesús está trayendo que no es una resurrección de una persona que simplemente va a resucitar para morir otra vez, sino que va a ser transformado y va a ser una nueva creación y nunca más va a morir. Entonces la Biblia menciona otra vez, esto no es un estudio porque hubiéramos traído toda la escritura, pero eso lo estoy mencionando, tú lo puedes buscar. Entonces, la Biblia menciona que Jesús es la primicia, el primero de todo lo que han de resucitar en el futuro. Jesús es el primero de todo lo que van a resucitar. Tenemos Adán, Noé, Abel, tenemos Abraham, tenemos tantos creyentes del principio a través de todas las edades. Esas personas no han sido transformadas todavía. Va a llegar el día de la resurrección. Hay un día de la resurrección con todos los santos a través de todas las edades se van a incorporar otra vez de las cenizas, esas cenizas que están en el mar, que si quemaron la persona, que si lo enterraron tanto tiempo, que si esa tierra fue removida, que si vino un volcán, un tornado, lo que sea, y esa ceniza, ese cuerpo está por quién sabe por dónde, no importa. Todo esos ingredientes de ese cuerpo se va a unir otra vez y va a venir a ser esa misma persona, pero
en esa resurrección, en esa transformación de esa nueva creación, va a ser otra vez, para nunca más morir, pero no va a ser el mismo Johnny con las debilidades de enfermedad, de problemas con los ojos, que un diente se me rompió, que perdí el pelo, que me corté, que tengo los riñones malos, que un cáncer. Es una nueva creación. Y en esa resurrección se va a hacer esa transformación de ese cuerpo. Repitiendo, la nueva creación ya comenzó cuando uno aceptó a Jesucristo y aceptó ese reino de Jesucristo y dijo, yo quiero que tú seas Señor de mi vida. Señor, porque Él es rey. La Biblia dice que Él es rey. Y Él es Señor, la Biblia menciona, de su casa. Entonces, como es Señor, es rey, entonces tiene un reino. Ustedes se acuerdan con Pilato y le pusieron, por eso le pusieron la corona. Oh, tú dices que tú eres rey. Y Jesús le dijo, el reino mío no es de este mundo. Ahora, su reino se va a establecer en este mundo. Y el reino literalmente en el mundo se va a Jerusalén, la capital del mundo. Literalmente va a haber un reino aquí, en este mundo, y Él va a reinar. Y todos estos charlatanes de emperadores y dichos presidentes y todo eso para afuera. Y Él va a poner su gente, un reino de paz, un reino de justicia. Eso viene. Pero el reino, repitiendo, por eso digo que el reino, nueva creación, resurrección, todas estas cosas están conectadas. Pero el reino de Dios ya ha comenzado en ti y en mí a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, entender que le pertenecemos a Él. Y este libro, la palabra de Dios, aquí tenemos las reglas y aquí entendemos quién es Dios y cómo ese gobierno es gobernado y cómo estamos supuestos a conducirnos y todas esas cosas. Aquí tenemos nuestra instrucción, y la instrucción de este reino en particular, el reino de Cristo. Ya eso ya comenzó en nosotros y esa nueva creación ya comenzó en nosotros a través del Espíritu de Dios cuando uno acepta la palabra de Dios y reconoce que Jesucristo es el único Salvador y no hay otro medio por cual podamos ser salvos. Entonces eso en nuestra mente, Dios pone su palabra aquí en nuestra mente para entender los conceptos que son espirituales del reino de Dios, y Él pone su palabra aquí y lo entendemos aquí en nuestro corazón, que eso es así porque es así y es así. Y actualmente muchas veces primeramente lo sentimos aquí, no lo entendemos aquí porque no conocemos todavía la Biblia, pero algo de lo que se predicó lo sentimos aquí, que eso es así. Y después de eso vamos a la iglesia y todo eso, y a través de la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, entonces vamos entendiendo más y más de lo que ya hemos sentido aquí, que yo no sé por qué lo siento, pero yo sé que es así. Entonces, los conceptos de la palabra de Dios, la nueva creación ya comenzó aquí. Pero entonces, la otra parte de esa nueva creación o el cumplimiento, ¿verdad? El paquete completo en la resurrección. Todo esto está combinado. El reino de Dios ya está dentro de nosotros. La nueva creación ya comenzó en nosotros porque aceptamos a Jesucristo como Rey. ¿Ok? Pero entonces la nueva creación ya comenzó adentro. Pero todavía estamos cargando con este, como decía mi papá, este cartucho, este cuerpo, ¿verdad? Que se enferma y va a morir tarde o temprano, o accidente, o me matan, o cualquier cosa, algo va a pasar, ¿verdad? En un cuerpo débil. Pero la nueva creación ya comenzó en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Entonces, en la resurrección, entonces se va a actualizar la otra parte de esa nueva creación, repitiendo que Jesús es el primogénito de todo aquello que han de resucitar.
Y ustedes se acuerdan que cuando Jesús fue resucitado, que los discípulos se trancaron donde estaban por temor que como persiguieron a su Señor y lo crucificaron, que a ellos le iban a ir a buscar también, y ellos tenían miedo. Y Jesús entró en medio de ellos y pensaba que era un fantasma o algo, o con el estrés, ¿verdad? De todo lo que había sucedido. Me vio un fantasma, yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Cómo es que él entró aquí? Que no había llave, porque en eso entonces pues, un pedazo de madera en la puerta, ¿verdad? ¿Cómo es que entró? Aquí no hay ventana. Yo no usaba muchas ventanas y muchas cosas. Entonces, Jesús le dije, bueno, dame comer si quieres. Y ahí viene la historia de el Tomás que no creía, dijo, a menos que le meta la mano ahí. Y todas estas cosas, yo no lo creo. A mí no me cogen una segunda vez. Yo creía que él era el rey eterno y todo esto, el Mesías, y mira, lo mataron. A mí no me cogen una segunda vez con un cuento. Y Jesús apareció en otra ocasión cuando estaba ahí. Dije, ven, mete la mano aquí donde me metieron la lanza, ven. Y no se atrevió. ¿Ves? Esa resurrección de Jesucristo es una resurrección permanente. Nunca más para morir, nunca más para enfermarse. Y aquí vemos que había una cierta secta de judíos que no creían en esa resurrección. Yo tengo 2 o 3 minutos. Ya hablé acerca de todo eso. Ahora vamos a leer. Entonces dice, estamos en Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, ya ellos dicen, no hay resurrección, ellos no creen en eso. Y le hacen una pregunta, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguna mujer sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, son un caso, una exageración. No sabemos si era un caso actual o querían exagerarlo para decir, habían 7 hermanos que se casaron con esta mujer que no tuvo hijo, y de acuerdo a la costumbre que fue establecida por Moisés o la ley, cada uno tenía que seguir esa descendencia para su hermano. Y después de todo murió también la mujer. Ahora la mujer murió, no hubo descendientes, no hubo hijos. Los 7 hermanos murieron. Esta mujer parece que mató a todos. En la resurrección, ahora mira, aquí está. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Yo me imagino que esto era algo que ellos lo planificaron y lo discutieron. Y yo no creo que era un caso actual, pero no sabemos si era o no. Pero imagínate, se casaron, esa mujer se casó con los 7. Ahora, si tú dices que va a haber una resurrección, en la resurrección, ¿de cuál de esos 7 hermanos podemos decir que la mujer es su esposa? Bueno, eso está fuerte. Entonces dice, entonces respondió Jesús, le dijo, erais, hay un error en su entendimiento, lo que tú me estás trayendo a mí, hay un error aquí. Y esto le dice, erais, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto otra vez. El error tuyo está en ignorar las escrituras. La contesta a tu pregunta está en las escrituras, pero tú lo estás ignorando, tú no lo conoces, o maybe lo leíste y te está haciendo el chivo loco. Tú sabes que hay gente que saben algunas cosas de la palabra de Dios, pero como que la ignora porque no es conveniente.
So aquí dice, erais ignorando las escrituras y el poder de Dios. En otra palabra, el poder de Dios para cambiar, para transformar, para hacer diferentes cosas. Ustedes como que no tienen eso en sus calculaciones. Por ejemplo, la nueva creación, la resurrección, que hay diferentes cosas que Dios va a estar haciendo. Nosotros solamente pensamos en el estado que estamos ahora de ser humano, tú sabes, pero Dios va a hacer diferentes cosas. Entonces dice, porque Jesús todavía hablándole, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Cómo Jesús sabe eso? ¿Cómo Jesús sabe que en la resurrección no va a haber toda esta ceremonia que tenemos hoy en día? Porque Él es el Rey. Él es la resurrección y la vida. Entonces dice, si no, serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo Él sabe eso? Wow. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído, ahora le va a traer una escritura, a ver. No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham. Y esto es algo que se repetía todo el tiempo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos conocían eso, porque eso se repetía mucho. Eso era algo, pero no le dieron mente. Ahí es donde está, ignoraron la escritura, no le dieron mente a eso. Entonces Jesús le dice, Dios no es Dios de muertos. Ahí está, se tiró la bomba. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, por si no lo sabía. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina o de su enseñanza. Wow, Jesús le está hablando cosas como nadie podía decirlo, pero ¿cómo es que te sabe que no se van a casar en el cielo? ¿Cómo es que sabe que la gente van a ser como los ángeles en los cielos que no se casan? Los hombres aquí, las mujeres acá no tienen ese problema que tenemos ahora. Dios no creó a Adán y Eva y puso esa cosa en el hombre, en la mujer, para poder poblar la tierra y todas estas cosas, ¿verdad? Toda esa tensión y todas esas cosas, pero no va a haber eso en el cielo. ¿Cómo es que Jesús sabe eso? Y por si acaso ya te tiré eso, entonces le trae la escritura y le trajo algo bien simple que yo entendía, pero si le pasó por arriba. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Y por si no lo sabía, Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Wow. Ya terminamos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque todo lo que tú dices, aunque nosotros no lo entendemos en el momento, no debemos de precipitadamente decir que esto es así, no es asado. Nosotros no sabemos. Tenemos que leer, tenemos que entender tu palabra, pedir que el Espíritu Santo nos aclare ciertas escrituras que ya están ahí. No necesitamos una palabra de nadie, una visión de nadie. La palabra ya está aquí. Lo que necesitamos es que tú lo combines, el Espíritu Santo lo combine en nuestro entendimiento para nosotros entender qué significado tiene, qué quiere decir esto. Y Jesús le trajo eso a los seduceos. Una palabra que era muy clara y ellos lo habían oído y algo que lo sabían muy claramente, que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y se lo clarificó. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Wow, le dejo cosa bomba. Le damos gracias por todo esto, el Dios hombre Cristo. Amén. Dios bendiga. Díganse adelante.